Bueno, clase 26 del curso de Química 3 para estudiantes de Química. Estamos en el tercer capítulo, átomos multielectrónicos, y en la clase pasada terminamos el tema del método variacional. ¿Recuerden en qué consiste el método variacional? Consiste es un método, ya saben, para resolver la ESID de sistemas cuya ecuación, cuya ESID no se puede resolver exactamente. Es para obtener una solución aproximada, sobre todo la energía del estado fundamental, y está basada en el teorema variacional, que es el cálculo de este cociente, ¿sí?, con una función que se llama función de prueba, ¿sí? Entonces, este cociente, que da un número, si usted lo compara con la energía exacta del estado fundamental, siempre va a ser mayor o igual que ese valor. Mayor si la función que usted utiliza como función de prueba es diferente a la función del estado fundamental. Si es la misma, pues le va a dar el mismo resultado, ¿no? Bueno, entonces aquí les mostraba un resumen de las diferentes funciones de prueba utilizadas en el método variacional para resolver el átomo de helio, ¿sí? Y con su comparación con el resultado experimental, hasta los resultados más precisos de Pickering de 1959, donde da un resultado muy cercano al experimental. Y aquí traigo a colación una pregunta que me hizo uno de ustedes, si no estoy mal fue Diego, que me dijo que sí, que por qué no habían continuado con los investigadores haciendo más cálculos con este método variacional, ¿no? Entonces, yo le mencioné que en realidad pues no lo veía tan necesario, que sí había habido unos cálculos posteriores, pero pues que no lo veía tan necesario, pero sí quiero hacer entonces una corrección al respecto. Ya investigando con detalle en la literatura, en realidad sí ha habido cálculos mucho más detallados que los que hizo Pickering, ¿sí? Pero la forma de la función, de las funciones son de este estilo, ¿sí? Son de este estilo, es decir, hasta Pickering se llegó con un resultado muy bueno utilizando esa forma funcional. De ahí en adelante utilizaron formas funcionales similares, pero mucho más complicadas. Incluso algunos cálculos incluyeron correcciones relativistas y todo. Y según consulté, el cálculo más reciente de la energía del estado fundamental del átomo de helio es del año 2012, es decir, hace 9 años en realidad, ¿no? ¿Sí? Ese cálculo, ¿sí? Perdón, el 2002, no 2012, sino 2002, hace 19 años. Ese cálculo reporta la energía del estado fundamental del átomo de helio con una precisión de 21 cifras significativas. Es decir, aquí va a tener por lo menos 20 cifras decimales después del punto, ¿no? Por lo menos 20 cifras decimales ha llegado hasta esa precisión, y ese es el cálculo pues más reciente del 2002, ¿no? De hace 18 años, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, que sí ha habido cálculos donde han pulido mucho más estas formas funcionales para poder entonces obtener resultados más precisos. Pero estos números de aquí, por supuesto que sí se han mantenido. El menos 2.9037.2 se ha mantenido, pero aquí hay más cifras acá. Del 2 sigue el 4, después el 3, el 7, 7, 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al menos hasta esa cifra decimal que ya permite una comparación ya mucho más precisa con el resultado experimental, ya es suficiente. Ya tener más cifras significativas acá, ¿sí?, es de interés para el cálculo, y que eventualmente los resultados experimentales sean más y más precisos, ¿no? Pero con el nivel de precisión que se tienen, hasta aquí sería suficiente. Entonces quería hacerles esa aclaración. Bueno, continuemos a ver. Después, entonces, ya iniciamos oficialmente el átomo de helio, a pesar de que hacíamos el tratamiento variacional del átomo de helio, pero ya consideramos el átomo de helio teniendo en cuenta el spin, ¿sí?
Entonces mencionábamos que hay una manera de obtener funciones de onda totales o completas, incluyendo el spin para el átomo de helio. Dentro de la aproximación, aquí hay varias aproximaciones, ¿no? Dentro de la aproximación de orbitales, que se basa en la idea de electrones independientes, ¿sí? Y dentro de la aproximación de spin orbital, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la cual usted tiene la función de spin está separada de la función espacial, ¿sí? Entonces, dentro de esa aproximación, usted puede obtener, que funciona muy bien, de hecho, para el átomo de helio, usted entonces tiene que su función electrónica total del átomo de helio se compone de dos partes. La parte espacial, que usted obtiene por medio del método variacional o por medio de otros métodos como el método como teoría de perturbaciones, y le agrega la función de spin, ¿sí? Con base también en funciones de spin monoelectrónicas que yo les mencionaba. Lo importante es que esta función total electrónica debe ser antisimétrica, ¿sí? Ya saben, porque estamos hablando de dos electrones, dos partículas idénticas que son electrones que tienen spin un medio. Por tanto, el principio de antisimetría de Pauli me dice que la función de onda que describe ese sistema pues debe ser antisimétrica. Entonces veíamos que hay dos posibilidades, que la función espacial sea simétrica y la función de spin antisimétrica, o lo contrario, que la función espacial sea antisimétrica y la función de spin sea simétrica, ¿no? Después lo que hicimos fue generar las funciones de spin, ¿sí? Con base en el operador de momento angular de spin total, ¿sí? Que está basado en la suma vectorial de los momentos angulares de spin de cada electrón y de la componente Z de ese momento angular de spin total, que es la que que está basada también en la suma de las componentes Z de los momentos angulares de spin de cada electrón, ¿no? Y de esa manera entonces se saca el nuevo número cuántico S, que es el número cuántico de spin de momento angular, número cuántico de momento angular de spin total S mayúscula, y el M su S mayúscula, M su S mayúscula, que es el número cuántico de la componente Z de ese momento angular de spin total, y con base en esto se generan las funciones propias de spin, ¿sí? Que son 4. Y del número cuántico de spin total S, entonces vamos a clasificarlas como singulete o como tripletes, ¿sí? Que va a depender en últimas de la multiplicidad, porque la multiplicidad depende de este número cuántico, ¿no? Entonces vamos a tener un singulete y 3 funciones que se acomodan en un triplete, ¿sí? Y esta pues es la notación que tenemos hasta el momento, ¿no? Bueno, entonces con base en eso y con base en funciones de spin monoelectrónicas, porque recuerden que estamos dentro de la aproximación, primero entre la aproximación orbital, dentro de la aproximación de spin orbitales en realidad, y dentro de la aproximación de electrones independientes que nos permite hacer todos esos productos, ¿no? Entonces, dentro de esa aproximación, que es el punto de partida, ¿sí? Así como para el cálculo variacional, pues fue el punto de partida esas funciones de producto de funciones de onda monoelectrónicas, también para el spin es lo mismo. Entonces generamos las funciones de spin electrónico, ¿sí? Para nuestro sistema. Y entonces vemos que tenemos 4. 2 de ellas simétricas y 3 de ellas simétricas, perdón, y una de ellas antisimétricas. Recuerden que cuando uno hace esta combinación, tenemos dos funciones que no son ni simétricas ni antisimétricas y se hace la combinación lineal suma y resta para poder obtener una función simétrica y una antisimétrica, ¿no? Y lo que hicimos al final de la clase es clasificar estas funciones que teníamos acá, que habíamos generado aquí, ¿sí? Ya asociarlas con alguna de esas 4 funciones que tenemos acá. ¿Y cómo lo hacíamos? Lo que hicimos que los operadores S sub z y S al cuadrado actuaran sobre la función de spin específica y dependiendo dependiendo
del valor propio que se obtenga, entonces podemos clasificarla como alguna de ellas, ¿no? Hicimos el caso de la función, el producto alfa 1, alfa 2, esta, ¿sí? Veamos que al aplicar el operador S sub Z me daba que M sub S era más 1. También lo hicimos para ese cuadrado, que es un poquito más enredado. Les dije yo que entonces lo íbamos a tratar un poquito más en detalle hoy. Para poder utilizar este operador que actúa sobre esta función, debemos expresarlo primero de esta manera, ¿sí? Y a su vez expandir el producto escalar, ¿no? En términos del producto, de la suma del producto de sus componentes de esta manera, ¿sí? Una vez actúa sobre la función, entonces utilizamos esta regla, ¿no? Primero, pues esta regla ya la conocen. Si usted tiene el operador de spin S al cuadrado actuando sobre la función alfa, obligatoriamente le da 3, 4 h barra al cuadrado. Ustedes lo saben, ¿no? Le da un solo valor. La magnitud del momento angular de spin para un solo electrón tiene un solo valor, ¿sí? Entonces, y el cuadrado de ese valor, pues es 3 cuartos de h barra al cuadrado, ¿no? Entonces, este resultado se conoce. Estos resultados de acá que se necesitan para saber cómo actúa, por ejemplo, el operador S sub X del electrón 1 en la función alfa del electrón 1. Entonces hay que utilizar, o en la función beta del electrón 1, si en caso de requerirse, ¿sí? Entonces se utiliza esta regla de acá, ¿sí? Esta es la regla que me dice que si el operador S sub X actúa sobre la función monoelectrónica alfa, me va a dar un medio h barra beta. Si es el operador S sub Y que tenemos acá, me va a dar I h barra sobre 2 por beta, ¿sí? Entonces, por medio de esta regla, en realidad se necesitan son estas, ¿no? Acá, porque, bueno, después se necesita la otra porque recuerden cómo actúan los operadores. Si es un producto de operadores, primero tienen ustedes que hacer que este operador actúe sobre este producto y el resultado que obtienen acá hace que ese operador actúe sobre ese resultado, ¿no? Por eso se necesita también la línea de abajo. Entonces, cuando hacen todo eso, les va a dar este resultado de acá. Y este resultado me muestra, debido a que el valor propio es S por S más 1 por H barra al cuadrado y es igual a 2H cuadrado, o 2H barra al cuadrado, me da como resultado S igual a 1, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos resultados de acá? Este lo conocen, este de acá no les voy a poner de dónde sale. Para poder obtener esos resultados se utiliza algo que llama una técnica que se llama de operadores escaleras o de operadores de creación y aniquilación, unos operadores especiales que se utilizan en mecánica cuántica que permiten entonces obtener resultados de este tipo, ¿no? Entonces eso pues no es tema de este curso, ¿no? Entonces los resultados se los doy y ustedes deben aplicarlo para obtener esto en su taller, porque en el taller ustedes van a resolver este mismo problema, pero para el producto beta 1 o beta 2, ¿no? Bueno, Ricardo, ¿qué pregunta tiene? Sí, profe, usted ahí no colocó el operador S sub Z. ¿O qué hay que hacer en ese caso? Porque pones el operador S sub X y el S sub Y, pero no está el S sub Z, que es el último componente. Porque usted ya sabe cómo funciona, recuerde. ¿Sí lo vio? Sí. ¿Sí le queda claro? Sí. Porque ese ya se conoce cómo actúa, de hecho, ¿no? Y entonces, porque es S sub Z actuando, S sub Z, el electrón 1 solamente actúa sobre la función alfa 1, no sobre alfa 2 porque es otro electrón, entonces ese saldría. Y S sub Z actuando sobre la función alfa, usted ya sabe que le va a dar un medio de H barra por la función alfa. Pero buen punto, Ricardo, es decir, buen punto en el sentido de que no está allí, es por esa razón, ¿no? Porque ya previamente lo había escrito, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Con respecto a este procedimiento. Bueno, entonces continuemos.
Ya sabemos que S es igual a 1, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. Tenemos M sub S más 1 y S igual a 1. Entonces, buscamos en nuestra tablita anterior que teníamos M sub S más 1, S igual a 1. Entonces, ¿cuál es la función asociada? Esta de acá, ¿sí? Por tanto, el producto alfa 1, alfa 2 es la función de spin 3 chi más 1. Ángela, Daniela, ¿qué pregunta tiene? Profe, me perdí un poco en donde usted pone S al cuadrado, que es ¿Aquí? igual a 2h barra al cuadrado, abajito. Aquí. No, Ahí. pero lo que pasa es que usted tiene que hacerlo, Ángela. Esta flechita de acá, hay varios pasos ahí intermedios que yo no hice, ¿sí? Ya se los dejo de tarea a ustedes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que desbaratar todo este corchete de acá. Multiplicar este producto de funciones, perdón, este operador actuando sobre este producto de funciones, este sobre este, y también todos estos de acá. Que incluso vean que aquí hay un 2, aparece por aquí un 2, aquí me comí un paréntesis que debo agregar, ¿no? Usted debe desbaratar todo esto y empezar a ver cómo actúa cada uno de estos operadores de esta manera, teniendo en cuenta muy bien el álgebra de operadores, ¿no? Como yo les decía, si usted tiene un producto de operadores que eventualmente va a actuar sobre este producto de funciones, entonces primero tiene que hacer actuar este operador sobre este producto y su resultado hacerlo actuar, hacer que ese otro operador actúe sobre ese resultado, ¿sí? Pero este paso de aquí para acá, hay varios pasos incluidos que usted va a hacer, que ustedes van a hacer. ¿Sí le queda claro, Ángela? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces, de esa manera ya sé que esta función de spin alfa 1 por alfa 2 es en realidad esta, ¿no? Listo, entonces ahora, que me perdí. Entonces ahora, de esa misma manera, yo asigno las otras funciones. Y veo que, por ejemplo, esas las dejé a ustedes de tarea, que la función 3chi menos 1 es en realidad beta 1 por beta 2, ¿sí? Y estas combinaciones lineales son estas de acá, ¿sí? Laura. Profe, ya apenas que me perdí en cómo supo que, o sea, cómo supo asignarle la función alfa 1 alfa 2 en la Uy, Laura, diapositiva anterior. perdón que no, es que no le entendí muy bien. ¿Qué me dijo? ¿Cómo ¿Cómo, supe qué? cómo, cómo supo, o sea, asignarle esa función a, o sea, eso que está en el cuadro Esta. amarillito? Ajá. Pero mire lo que hice, vea. Antes, vea, primero tengo que obtener el número cuántico M sub S y el S. Sí le quedó claro cómo se obtiene, al menos la generalidad, no el detalle, que ustedes lo van a hacer, ¿sí? Pero sí le quedó claro cómo se obtiene el MS y el S. Sí, señor. Bueno, yo sé que M sub S es más 1 y S es 1. Entonces me voy a mi tabla de funciones. Busco cuál de estas funciones tiene M sub S más 1 y S 1. ¿Cuál de ellas es? Ah, ya, profe. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Y así debo hacer Gracias. para todas. Listo, Laura. Y así debo hacer para todas. Bueno, listo. Entonces, y así es como las clasifico, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad clasificar esta y esta no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil porque de alguna manera uno puede hacerlo rápido, sumando las componentes, el número cuántico M sub S de cada spin. Alfa 1, el número cuántico M sub S de este electrón descrito por la función alfa, ¿cuál es? Es una función monoelectrónica. ¿Cuál sería el valor de M sub S aquí? De solamente este. Venga, lo ponemos aquí aquí para evitar confusión. Bueno, entonces si yo tengo la función alfa del electrón 1, la pregunta que estoy haciendo es,
¿Cuál es el valor del número cuántico m sub s de ese electrón? ¿Cuál es? ¿Un medio? Un medio, muy bien. Bueno, vamos a ponerlo aquí como pequeñito para que lo vean. Ahora, ¿cuál es para el electrón 2? ¿Cuál es el valor de m sub s del electrón 2? Vamos a ponerle aquí el electrón 1 y aquí el electrón 2. ¿Cuál valor es? A ver. Un medio también. Un medio también, muy bien, Laura. Vean lo que yo les había mencionado acá. Venga, doblamos un poquito. Vean, entonces, aquí lo tenemos. Tenemos que hallar el m sub s, básicamente mayúscula, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este m sub s mayúscula es el que tenemos que hallar. Que en últimas, debido a que tenemos como estos dos, el m sub s mayúscula termina siendo la suma de estos m sub s minúsculas. Entonces, el m sub s mayúscula termina siendo 1, ¿sí? Y si usted ve de estas funciones, de esas 4 funciones, ¿cuál es el que tiene el m sub s más 1? Esta es la única, ¿cierto? Entonces, sale que esta función alfa 1 por alfa 2 obligatoriamente tiene que ser esta. Y también se cumple la multiplicidad, porque al tener m sub s más un medio para ambos, ¿sí? Entonces en ese caso, entonces se le cumple también que este le da como, bueno, no, en realidad el 3 sí, en realidad el 3 es un poco más complicado, en realidad con este es que usted lo haya. Ahora, ¿qué sucede con el beta? Usted puede hacer el mismo análisis con el beta, ¿cierto? Beta de la función 1, usted sabe que el m sub s es igual menos un medio. Beta de la función 2, el m sub s igual a menos un medio. Entonces el m sub s total al final termina siendo menos 1. Entonces, como es menos 1, tiene que ser obligatoriamente esta. Y se corrobora por este método que yo les mencionaba acá, que es el método más largo, ¿no? Pero el problema es con estas dos de acá. Estas dos de acá, si usted hace alfa 1 y beta 2, o beta 1 y alfa 2, efectivamente le da el m sub s 0, ¿cierto? Porque sería alfa 1 y beta 2, un medio y menos un medio, ¿cierto? Un medio y menos un medio, pues le va a dar 0, ¿sí? Entonces, como le da 0, es decir, si usted tiene un tercer caso, que sería alfa 1, m sub s igual a un medio, pero tiene beta 2, que m sub s igual a menos un medio, entonces el m sub s total pues le va a dar 0. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál? ¿Un singulete o un triplete? ¿Sí ve? Entonces aquí entonces sí ya le toca hallar el S. Obligatoriamente le toca hallar el S en esta situación de acá, ¿sí? Entonces ya lo puede hacer con este procedimiento de hallarlo, o le tocaría hacer un procedimiento más detallado en términos de estos números de acá. Pero igual uno va a la fija, si usted hace ese procedimiento va a la fija, ¿no? Pero también el análisis de esta manera, como les muestro, les permite también clasificarlos, ¿no? Bueno. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? Continuemos entonces. Ahora vamos a hablar de la función de onda total del estado fundamental, ¿no? Listo, entonces, recuerden las aproximaciones que hemos hecho. Vamos a hacer la aproximación orbital, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba ahora. Estamos trabajando con las funciones de onda son el producto, la función de onda espacial y la de spin son el producto de funciones de onda monoelectrónicas, ¿no? Entonces eso se llama la aproximación orbital. Es una aproximación porque recuerden que
El producto de funciones de onda monoelectrónicas en el método variacional es una aproximación para generar la respuesta aproximada, ¿no? Pero la respuesta exacta no es el producto de funciones de onda monoelectrónicas. De hecho, involucra funciones más complicadas, ¿no? Sino que este es el punto de partida, como les menciono, ¿no? Bueno, entonces, la función del estado fundamental espacial va a ser el producto, pongamos como primera aproximación, el producto de orbitales atómicos, 1s. 1s para electrón 1, 1s para electrón 2, que tiene esta forma de aquí, ¿sí? Si yo hago ese producto, tengo esta forma de acá. Pregunta, ¿esa función de onda espacial del estado fundamental es simétrica o antisimétrica o ninguna de las dos? ¿Ustedes qué opinan? Diego Alejandro dice que es simétrica. Bien, correcto. Vamos a ver por qué. Vamos a verlo por aquí para que se vea la función de onda es sí, R1, R2, pues son vectores, es igual a Z al cubo. Si es, pues, es de un átomo hidrogenoide, entonces por eso aparece el Z aquí. R1 más R2. Recuerden qué es lo que tengo que hacer. Intercambiar la posición, ¿sí? Es decir, hago sí R2, R1. La posición de los electrones. Entonces me queda R2 más R1. Vean, R2, R1, cambié R2 más R1. Pero esto es igual a esto, porque esto es una suma, y ustedes saben que la suma es conmutativa. Por tanto, demuestro que psi R1, R2 es igual a psi R2, R1, ¿no? Recuerden que este SID que aparece aquí me indica que esta es la solución de la SID de este problema, de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo de este problema, ¿no? Entonces, para obtener la función de onda espacial, ¿no? Piensa con el método variacional, lo que sea, pero en este caso, pues tenemos el caso sencillito que sería esto, ¿no? Entonces, la función de onda espacial es simétrica. Entonces, ¿qué me dice el principio de antisimetría? Que la función de onda completa, total, electrónica, debe ser antisimétrica. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Sí? Significa que la función de onda de spin debe ser antisimétrica. Entonces, veamos. Pero antes de eso, ¿por qué cambio notación? Porque recuerden que aquí pues, yo utilicé los orbitales atómicos 1s, pero yo puedo utilizar también orbitales de Slater. El orbital de Slater 1s para el electrón 1, el orbital de Slater para el electrón 2, 1s, ¿sí? Entonces, por eso lo ponemos en lugar de psi como phi para indicar que tenemos esa flexibilidad, ¿no? Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba. La función electrónica de spin para el estado fundamental del helio debe ser antisimétrica, recuerden, porque la función de onda espacial es simétrica, de tal manera que el producto de ella, de la función de onda espacial con la función de spin, sea antisimétrica, ¿sí? Recuerden que si una es simétrica, la otra tiene que ser antisimétrica. Esto lo hemos visto al inicio de la clase de hoy, que lo vimos en la clase pasada, vean. Si la función de onda espacial es simétrica, obligatoriamente la función de onda de spin debe ser antisimétrica para poder que la función de onda total electrónica sea antisimétrica. Recuerden que estamos dentro de esta aproximación, ¿no? Bueno, entonces aquí la tenemos. Si vemos nosotros aquí,
En esta tabla, la única función que es antisimétrica es esta, de spin, que es antisimétrica es esta, ¿sí? Por tanto, es la que tenemos que escribir aquí, ¿sí? Va a ser eso. Ahora, bueno, aquí aparece 1 sobre raíz de 2, eso aparece por cuestión de normalización, ¿no? Y aquí se los había puesto yo. Bueno, entonces tenemos que esta es la función de onda del estado fundamental del átomo de helio dentro de la aproximación orbital, ¿sí? Y sabemos que esta función de onda antisimétrica de spin tiene m sub s igual a 0, ¿sí? Tiene m sub s igual a 0, aquí está, m sub s igual a 0. Como es m sub s igual a 0, entonces lo podemos representar de esa manera pictórica, ¿no? Esta rayita horizontal y esta letra acá me está indicando que estoy utilizando dentro de la aproximación orbital, utilizando orbitales tipo 1s, estoy utilizando orbitales tipo 1s para escribir cada electrón, ¿sí? O bien sea de Slater u orbitales atómicos, ¿no? 1s, y que un electrón, entonces, un electrón estaría asociado con spin hacia arriba y otro electrón con spin hacia abajo. Lo que pasa es que, debido a la indistinguibilidad, no podemos decir que el electrón 1 tiene el spin hacia arriba y el electrón 2 hacia abajo. No. Debido a la indistinguibilidad, tenemos que asociarle esta combinación lineal. Tener las dos posibilidades, que el electrón 1 tenga el spin hacia arriba o hacia abajo, y el electrón 2 hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Por eso hacemos esta combinación en últimas, ¿no? Entonces lo tenemos de esta manera, ¿sí? Entonces es una forma pictórica de representarlo, que es la que ustedes conocen desde su curso de Química 1 o desde el bachillerato, ¿no? Listo. Entonces, o también se representa de esta manera. 1s, un 2 acá arriba, ¿no? Que es que se le llama la configuración electrónica del estado fundamental del átomo de helio, 1s2, o así, ¿sí? Entonces, vean todo lo que hay detrás de esa notación. Cuando uno utiliza toda esta notación en términos de configuración electrónica o en términos de estas flechas, la cosa no es tan simple como uno cree, como uno diría, no, es que el electrón 1 ocupa un orbital 1s, el electrón 2 ocupa un orbital 2s. Eso no es cierto, es solamente una aproximación. Entonces, los orbitales atómicos son aproximaciones para escribir configuraciones electrónicas, ¿no? ¿Sí les queda claro o tienen alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Es que arriba Sí. no se había dicho que la función de onda era simétrica y Sí. abajo tú le pusiste que es antisimétrica. No, Ángela, vea, esto es simétrico y esto es simétrico, porque esto es lo mismo que esto, que yo cambié notación, pero estoy diciendo que es simétrico. ¿De dónde sabe usted que yo estoy diciendo que es antisimétrico? No, porque me confundí con el término que estaba a la izquierda. Ah, no, pero esta es la función de onda total. Recuerde, la función de onda electrónica total debe ser antisimétrica, pero esta es la función de onda espacial. Recuerde que la función de onda total antisimétrica, dentro de la aproximación que estamos trabajando, la expresamos como el producto de una función de onda espacial, que es esta, y una función de onda de spin, ¿sí? Pero resulta que la función de onda espacial es simétrica. Obligatoriamente la función de spin debe ser antisimétrica para que me dé la función de onda total antisimétrica. ¿Sí le queda claro, Ángela? Sí, profe. Bueno, muy bien. Venga, veo que por ahí hay comentarios en el chat. Ah, sí. Y si esas aproximaciones son sin contar las interacciones electrónicas, no las estamos teniendo en cuenta. Bueno, aquí hay una cuestión allí es decir, dentro de la aproximación de electrones independientes, por supuesto, no hay ese tipo de interacción electrón-electrón, ¿sí? Pero recuerde que usted, cuando utiliza el método variacional, usted al inicio uno utiliza funciones de onda monoelectrónicas, ¿sí?
¿sí? Aquí está. Usted utiliza producto de funciones de onda monoelectrónicas, en realidad, ¿no? Es lo que usted hace, ¿sí? Como punto de partida para su método variacional. En el método variacional usted ya incluye la interacción en el operador hamiltoniano, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que usted puede decir es que, si usted lo quiere, es que esas funciones de onda monoelectrónicas que usted tiene son ya funciones optimizadas, es decir, ya con el parámetro variacional resuelto. Entonces ahí sí está incluida la interacción al tener un z diferente al tener un z' diferente del z igual a 2, ¿sí? Entonces, la aproximación orbital es eso, ¿no? Que usted utiliza funciones de onda monoelectrónicas como punto de partida para su método variacional, ¿sí? Pero al final usted puede escribir esas funciones de onda ya como las funciones de onda optimizadas, pero sigue siendo un producto, ¿sí? Que eso es lo que entonces ahorita más adelante vamos a hacer, de hecho, para obtener resultados ya más precisos, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí le queda claro, Diego Alejandro. Lo importante es que sea el producto de funciones de onda, ¿sí? El parámetro es como la respuesta a esa interacción. Correcto, sí es cierto, dentro del método variacional, porque si no hubiese interacción entre los electrones, el Z le haría el Z original, Z igual a 2. Pero cuando introduce la interacción interelectrónica, le da un Z menor que 2, ¿recuerda? Es por eso, viéndolo como usted lo dice, es por esa razón, ¿sí? Y usted aquí puede poner las funciones de onda optimizadas, no habría problema, ¿no? ¿Sí? Pero igual sigue siendo un producto, lo importante es que sea un producto de funciones, en realidad, ¿no? Ya más adelante vamos a ver la energía, ya no en esta clase, no creo, porque creo que ya pues el tiempo se acabó, ya se va a acabar, pero en la próxima clase vamos a ver cómo hacer la corrección de la energía, ¿no? Para obtener una energía ya más cercana, ¿no? Bueno, listo, entonces, es antisimétrica. Entonces, bueno, eso era lo que les había mencionado acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Laura. Es que en los cursos anteriores uno le decían que un orbital, o sea, dos electrones no pueden, o sea, ¿cómo es que se llama, no? Que Sí, no pueden correcto. tener los mismos 4 números cuánticos en un orbital. Correcto. Sí, el principio de exclusión de Entonces, Pauli. ajá, eso es, o sea, eso está relacionado con decir, por ejemplo, que si yo coloco, que no se puede, ¿no? Colocar las dos flechitas hacia arriba violaría el principio de antisimetría, de Correcto. indistinguibilidad, perdón. No, viola el principio de antisimetría, de hecho. El hecho de poner estos dos electrones de esa manera, ¿qué haría? Usted tendría aquí una función de onda que es simétrica o antisimétrica. Si usted pone, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2. La única posibilidad de alfa 1 y alfa 2, dentro de esa tablita que vimos acá, es, por ejemplo, que esta me indicaría que los dos electrones están hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo, Laura Sofía? Sí, señor. Pero esa función de onda, ¿es simétrica o antisimétrica? Es simétrica. Simétrica. Pero vea, si fuese simétrica aquí, la función de onda espacial tendría que ser simétrica o antisimétrica. 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 Pero la función de onda espacial del estado fundamental es simétrica obligatoriamente. Entonces usted aquí no puede tener una función de onda simétrica, porque la función de onda total no sería antisimétrica. ¿Sí? ¿Sí lo ve, Laura? Entonces tiene toda la razón. Y eso lo vamos a ver más adelante. El principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Va a salir en realidad, es por esta razón. Eso lo vamos a ver cuando veamos el átomo de litio, ¿no? Va a salir en realidad, es por esa razón en últimas, para poder cumplir el principio de antisimetría, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el átomo de litio, pero sí tiene razón. El punto de partida es esto. Esa es la razón en últimas. ¿Sí me entiende, Laura? Sí, profe, pero si se ponen las dos flechitas hacia arriba, ¿no se estaría violando también la indistinguibilidad? Pero Laura Sofía, recuerde que el principio de antisimetría sale
sale la razón del principio de antisimetría es para garantizar la indistinguibilidad, ¿sí? Ah, sí, profesor. Sí, sí, entonces por eso está relacionado, es con eso. Usted tiene algo que llama, usted sabe que la mecánica cuántica no permite distinguir partículas idénticas. Hay una indistinguibilidad. Esa indistinguibilidad se expresa en términos del principio de antisimetría. Debe cumplirse el principio de antisimetría para usted garantizar la indistinguibilidad. Y el principio de exclusión de Pauli respeta el principio de antisimetría. Por tanto, garantiza la indistinguibilidad. Sí, ese sería el razonamiento. Sí, Bueno, profesor, gracias. bueno, excelente, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. Profe, sí, es que no sé si me quedó claro, si el número cuántico de spin total fuera diferente de cero, entonces las dos flechitas no estarían en el mismo 1S. Sí, usted dice, ¿cómo así? Es decir, pero vea lo siguiente, lo que pasa es que si usted lo tiene de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Son funciones de ondas simétricas. Es decir, no le entiendo muy bien cuál es su confusión. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál será su confusión? No lo entiendo. Es que dice que el número m sub s es igual a 0 y dice, por tanto, se Sí, suele representar pictóricamente como es de muestra esa por las dos manera, flechas. O sea que correcto. si fuera diferente de 0, digamos, solo habría una flecha para arriba y en otro estado otra flecha para arriba. En otro estado, muy bien, Sebastián, no en el mismo estado, es decir, un 1S, 2S, por ejemplo. Si usted tiene un 1S, 2S, ahí sí usted tiene esa posibilidad, de hecho, ¿sí? Pero eso ya es un estado excitado, no es el estado fundamental, Ah, ok, profe, ¿sí? gracias. Bueno, bien, bien. Eso ahorita lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver estados excitados, de hecho, ¿no? Pero antes de esto, vamos a ver algo que se llama determinantes de Slater, ¿no? Ya vemos que las funciones de onda electrónicas deben ser antisimétricas ante el intercambio de dos electrones, ¿no? Resulta que hay una operación matemática, ¿sí? Que garantiza esto, ¿sí? Y son los determinantes. Esto lo descubrió este señor de apellido Slater, el mismo de los orbitales tipo Slater, y entonces se introdujo toda esta cuestión de determinantes en la mecánica cuántica, en la química cuántica, ¿no? Ustedes, pues, por supuesto que a estas alturas, ustedes ya saben qué es un determinante, espero, ¿no? Supongo, ¿no? Igual ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Y es algo que, pues, que es de conocimiento, pues, de los estudiantes, porque ven cursos de álgebra lineal y todo, ¿no? Pero en la época donde se estaba desarrollando esta teoría, ¿sí? Aplicada, pues, a los átomos, ¿sí? El álgebra lineal no era tan conocida en realidad, ¿sí? El álgebra lineal era como una rama esotérica de las matemáticas en realidad, ¿no? No está tan extendida como está ahora, ¿no? Entonces, la noción de determinante tampoco era una noción muy extendida, ¿no? Unos cuantos matemáticos y físicos lo conocían, ¿no? Entonces, por eso resultó ser novedoso en esa época y se sigue utilizando, ¿no? Entonces, ¿el propósito cuál es en últimas, no? Si hay alguna manera sistemática de escribir funciones de onda electrónicas para el átomo de helio que garantice el principio de antisimetría, ¿sí? Esa sería la pregunta, y eso se hace por medio de un determinante Slater. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de electrones, como el caso del helio, dentro de la aproximación orbital. Entonces, una función de onda antisimétrica se puede escribir de esta manera, ¿sí? Como la resta, como el producto de la función 1 describiendo al electrón 1, la función 2 describiendo al electrón 2, menos la función 1 describiendo al electrón 2 y la función 2 describiendo al electrón 1. Ustedes lo ven inmediatamente que esta función es antisimétrica. ¿Sí les queda claro que esta función es antisimétrica? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces,
¿Qué sucede si yo aplico el operador de antisimetría? El operador de intercambio, perdón, el operador de intercambio. Intercambio la posición de los electrones, ¿no? Y vean que al intercambiar la posición de los electrones, ¿sí? 1 pasa a 2, 2 pasa a 1, 2 pasa a 1 y 1 pasa a 2. Esto es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿sí? Y ahí es donde muestro que esta función es antisimétrica, ¿sí? Cuando aplico el operador de intercambio me sale un signo negativo acá, ¿sí? Bueno, entonces, hay una operación matemática o un arreglo matemático que tiene esta propiedad, de hecho, que cuando se intercambian las posiciones en el arreglo, ¿sí? Se cambia el signo del valor que le da este arreglo, y ese es el determinante. Recuerden cómo se define el determinante. El determinante sale de este arreglo, es un arreglo matricial. Supongamos que usted tiene 4 números organizados de esta manera: A y B, C y D en una segunda fila. Las rayitas verticales indican que es un determinante, y usted define la operación AD menos BC de esta manera. Esto significa AD menos BC, ¿sí? AD menos BC. Entonces ahora, ¿qué sucede si yo intercambio las filas de un determinante? Es decir, en lugar de tener ABCD, tengo CD arriba y AB abajo. Intercambio. AD abajo, CD arriba. Y hago el determinante. Por definición, el determinante sería BC menos AD. Pero BC menos AD, ¿qué es? Es menos AD menos BC, que es lo contrario que tengo acá. Entonces, al intercambiar la fila 1 con la fila 2, el valor del determinante me va a dar esta misma cantidad, pero con signo negativo, ¿sí? Lo mismo sucede si intercambio columnas. La columna AC con la columna BD. Me va a dar esta cantidad, pero con signo negativo. Entonces, vean que el determinante me da esa propiedad que estoy buscando, que al intercambiar posiciones, ¿sí? De números, ¿sí? De cantidad serían pues posiciones de electrón, la cantidad cambia de signo, ¿sí? Entonces el determinante me da esto. Entonces ahora yo puedo escribir entonces mi función de onda antisimétrica, que es esta, como un determinante que me da este resultado de acá. Efectivamente, entonces ahora ¿qué sucede si yo le aplico el operador? Estoy haciendo lo mismo que voy a hacer acá, pero con determinantes. Si yo aplico el operador de intercambio, el operador de intercambio aplicado a esta función, ¿qué es? Es intercambiar, ¿sí? Intercambiar, por ejemplo, la columna, ¿sí? Estoy intercambiando la columna, es lo que estoy haciendo, vea. Φ1 cambia a Φ1,1 cambia a Φ1,2. Φ1,2 cambia a Φ2,2. Φ1,2 a Φ1,1, Φ2,2 a Φ2,1. Si usted lo ven, estoy intercambiando la columna, vea. Y como intercambio la columna, ¿sí? Lo que me dice lo que me dicen los determinantes es que me va a dar el mismo resultado inicial, pero multiplicado por menos 1. Es una propiedad de los determinantes. ¿Sí me siguen, jóvenes? Bueno, sigamos a ver. Entonces, por eso es que es útil escribirlo de esta manera. Entonces, ahora escribamos la función del estado fundamental del átomo de helio dentro de la aproximación orbital. Recuerden, lo pongo porque es dentro de esta aproximación que estamos haciendo en forma de determinante de Slater, ¿sí? Porque un determinante aplicado para escribir las funciones de onda antisimétricas de los átomos se le llaman determinantes de Slater. Entonces entonces lo voy a escribir en términos de ¿qué? De spin orbitales, ¿sí? Tengo el spin orbital. Recuerden que el spin orbital es el producto. El spin orbital es el producto de dos funciones, una función espacial y una función de spin para un solo electrón. Entonces tengo la función Φ1s del electrón 1 y alfa del electrón 1. Aquí tengo la función 1s
del electrón 1 y la función beta del electrón 1. La función 1 es electrón 2, alfa electrón 2, función phi 1 es electrón 2, beta del electrón 2. ¿Sí? Si yo expando el determinante, recuerdan, es este por este menos este por este, y aquí tenemos nuestro factor de normalización, y reorganizo términos, estoy reorganizando términos, vean. Esto me da, pero ahora reorganizo términos donde yo pongo a la izquierda el producto de las funciones espaciales y a la derecha el producto de las funciones de spin. Entonces me queda de esta manera, ¿sí? Veo que tengo como factor común esto y esto. Sale como factor común, me queda esto. Esta función de onda es la función de onda total del átomo de helio dentro de la aproximación orbital para el estado fundamental de ese átomo. ¿Sí lo ven? Entonces vean que la función de spin, vean que el determinante de Slater me da la función de onda ya y me garantiza la antisimetría inmediatamente. Si yo intercambio estas dos columnas, ¿cierto? Al aplicar el operador de intercambio, me da la misma función pero multiplicada por menos 1, ¿sí? Entonces esto me lo garantiza. Bueno, entonces automáticamente sé que si yo escribo una función de onda como un determinante de Slater, se garantiza la antisimetría. ¿Sí me siguen, jóvenes? Bueno, continuemos. Entonces, es la conclusión que aquí sacamos. Dentro de la aproximación orbital, el estado electrónico de un átomo polielectrónico, como el átomo de helio, multielectrónico, en realidad estoy utilizando ya ese término, se puede escribir como un determinante spin orbitales monoelectrónicos, ¿sí? Donde los elementos de una misma columna involucran el mismo electrón y los elementos de una misma fila el mismo spin orbital, como ustedes lo ven. Mismo electrón, misma columna, mismo electrón. Aquí estamos con el electrón 1, ¿no? Spin orbital para el electrón 1. Spin orbital 1s para el electrón 2, ¿no? Y misma columna, ¿sí? Y misma fila, perdón, mismo spin orbital, vean. Aquí tenemos el mismo spin orbital psi1s alfa en la columna 1 y el mismo spin orbital psi1s beta para psi1s beta en la columna 2, ¿sí? Entonces, es la manera de escribirlo. Bueno, y eso vamos a ver que entonces se va a poder utilizar para átomos multielectrónicos, solamente que para átomos multielectrónicos entonces pueden salir ya combinaciones lineales de orbital, combinaciones lineales de determinantes de Slater para garantizar la antisimetría, ¿no? Es un poquito más sofisticado el asunto, que es lo que les menciono aquí, ¿sí? Bueno. Ahora entonces vamos a hablar del de un estado excitado, ¿no? Que por ahí, de hecho, ya lo estaban intuyendo, Sebastián ya lo estaba intuyendo, ¿no? La función de onda total del estado excitado, ya hablábamos de la función de onda total electrónica del estado fundamental, que es el 1s2, como configuración electrónica 1s2. Ahora, ¿qué sucede si tenemos el estado excitado 1s1 o 2s1? ¿Sí? Es decir, esto que me está indicando que un electrón está descrito por una función de onda monoelectrónica tipo 1s y el otro electrón por una función monoelectrónica tipo 2s, ¿sí? Entonces, dentro de la aproximación orbital, ¿no? Entonces, la aproximación orbital me dice que la función de onda espacial se escribe como el producto de funciones de onda espaciales monoelectrónicas. La función de onda espacial 1s para el electrón 1, la función de onda espacial 2s para el electrón 2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, esta función, ¿simétrica o antisimétrica o ninguna de ellas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Simétrica? Bueno, Sebastián dice que simétrica. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Ninguna de las dos? Edward dice que ninguna de las dos. Diego también. Bien, ninguna de las dos, ¿no? Entonces vamos a aclararlo para evitar que tengan alguna confusión, ¿no? Porque sí puede sonar un poco confuso.
vamos a subir esto para acá arriba, a ver. Entonces veamos a ver. La función de onda psi 1,2 es igual a una función 1s, 1, una función 2s, 2. Entonces recuerden, yo lo que hago es intercambiar los electrones, es decir, psi 2, 1. Psi 2, 1, ¿cómo me queda? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa función no es la misma que esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vean que estoy escribiendo aquí el electrón 2 con la función 1s. Yo no puedo entonces decir que esta función de aquí sea la misma que esta o la negativa de esta. Son cosas completamente diferentes. Yo no puedo decir, ah, no, es que esto lo puedo escribir de esta manera y me queda igual. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque vean que acá tengo la función 2s y acá tengo la función 1s. ¿Sí lo ven? Entonces esta función, como está escrita, no es ni simétrica ni antisimétrica. Ninguna de las dos, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para construir funciones simétricas y antisimétricas teniendo esta como punto de partida? Combinaciones lineales, ¿recuerdan? Lo mismo que trabajamos con el spin, ¿no? Entonces, si yo hago una combinación lineal, hago una suma o una resta de estas funciones, vean que la función es la función psi1s1, psi2s2 más psi1s2, psi2s1, o hacer la resta, ya me da una función simétrica o antisimétrica. La de arriba, ¿simétrica o antisimétrica? ¿Ustedes qué opinan? La de arriba, que es la que tiene aquí el punterito láser. ¿Simétrica? Simétrica. ¿Y la de abajo va a ser? Antisimétrico. Antisimétrica. Muy bien, Eduard y Laura. ¿Sí? Simétrica y antisimétrica. ¿Sí? Entonces ya puedo generar las dos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la función de onda electrónica de spin. Eso es para la función de onda espacial. Ahora viene la función de onda electrónica de spin. Pues ya las conocemos, ¿no? Son las mismas que vimos anteriormente. El cingulete que es antisimétrico y tenemos estas funciones trimétricas que conforman un triplete, ¿sí? Son las mismas. Aquí no hay diferencia, ¿no? Entonces, ahora viene ya la construcción de la función de onda como tal, ¿no? ¿Sí? De las funciones de onda del estado excitado, ¿no? Entonces vamos a tener, vamos a utilizar esta notación. Esta función de onda total la vamos a ponerle como subíndice el número cuántico m sub s y la multiplicidad 2s más 1 como un superíndice a la izquierda, ¿no? Recuerden que estamos hablando en esta aproximación que la función de onda total es el producto de la función de onda espacial y la función de onda de spin, ¿no? ¿Sí? Entonces viene la misma cuestión. Esta tiene que ser antisimétrica, la función de onda total. Entonces, tenemos dos posibilidades, ¿no? Que la función de onda espacial sea simétrica, pero entonces la función de onda de spin debe ser antisimétrica, o si la función de onda espacial es antisimétrica, la de spin debe ser simétrica, ¿sí? Recuerden que deben ser combinadas de esta manera, o esto, ¿no? Pero ambas no pueden ser simétricas o antisimétricas, porque me daría una función simétrica que no puedo hacerlo porque no me garantizaría la antisimetría, no me garantizaría en última la indistinguibilidad, ¿no? Entonces, pero yo tengo dos posibilidades de funciones de onda espaciales, simétrica o antisimétrica. ¿Qué sucede si yo escojo la simétrica? Si yo digo, bueno, yo me voy por la función de onda simétrica espacial, ¿con cuál tengo que combinarla de esta para que me dé la función de onda total antisimétrica? ¿Con cuál de estas cuatro? La cingulete. Con la función cingulete, muy bien, porque es la única antisimétrica. Tiene que ser simétrica con antisimétrica, ¿no? Entonces ya tengo la primera función, ¿sí?
Listo. Y yo sé que el 2s más 1 es 1 y el m sub s es 0, porque es heredado de la función de spin, ¿sí? Ahora viene esta antisimétrica. Ahora, ya no puedo combinar la simétrica espacial con las otras porque las otras son simétricas. Ahora viene la antisimétrica espacial. ¿Con cuál la puedo combinar? No puede ser con cualquiera de los del triplete. Bien, Laura, con cualquiera del triplete. Entonces voy a tener, en últimas, puedo, por ejemplo, puedo combinarla con la primera del triplete, ¿sí? ¿Cierto? Pero también puedo combinarla con la segunda, ¿sí? Y con la tercera, ¿sí? Y ahí me dan las tres, vean. Entonces, estas me conforman un triplete también, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tener 4 funciones de onda electrónicas para la configuración 1S1, 2S1. En este caso, 4 funciones de onda, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, dentro del modelo, aquí sí viene, pues dentro del modelo de electrones independientes, esas 4 funciones de onda electrónicas tienen la misma energía, ¿sí? Van a tener la misma energía, serían entonces degeneradas, ¿no? Dentro de este modelo, porque en realidad no van a ser degeneradas. Cuando ya uno introduce interacción electrón-electrón, ya se van a empezar a separar, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces ya para terminar esta clase, entonces, esta función de onda, entonces, bueno, las funciones electrónicas de spin, pues ya sabemos que deben ser funciones propias de los operadores de spin para un sistema de 2 electrones, S cuadrado y S sub z, ¿no? Resulta que también se cumple lo mismo para la función espacial. La función de onda espacial debe ser las funciones de onda espaciales deben ser funciones propias de los operadores equivalentes, que serían L cuadrado y L sub z, ¿sí? Que ya sabemos cómo se obtienen, ¿no? ¿Sí? Estos se obtienen como la suma, ¿no? De operadores de momento angular orbital de cada electrón, ¿no? Y entonces, y cumplen con estas reglas que ya las habíamos visto, ¿no? Cumplen con todo eso, pero en términos de función de onda espacial, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces, y también se puede corroborar, ¿sí? Uno también puede conocer, entonces, los valores propios asociados con estas funciones de onda espaciales, aplicando los operadores LZ y L cuadrado, ¿no? Por ejemplo, esta función de onda del estado fundamental, ¿sí? Espacial, ¿sí? Tiene un L sub z tiene un M sub L igual a 0, ¿no? Y cuando la aplica el L al cuadrado, también le da el valor de L igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, este paso aquí para acá sí también es un poco elaborado porque hay que ver cómo esos operadores Lx, Ly actúan sobre estas funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero dejemos hasta aquí, ¿no? Eso es como para completar, para decirles que lo mismo que uno hacía con la función de onda de spin, ¿sí? Que le asociaba los números cuánticos S y M sub S, uno también lo puede hacer con las funciones de onda espaciales, ¿sí? Pero en términos de los números cuánticos de momento angular orbital, el L y el L sub z. Edward, ¿alguna pregunta? Profe, ¿estos operadores son multiplicativos? Estos operadores no son multiplicativos, no. Se sabe que los operadores L no son multiplicativos, ¿no? Son derivadas, ¿sí? ¿O en qué sentido, o de pronto lo entendí mal, en qué sentido cree usted que son multiplicativos? No, profe, no sabría decirte qué es lo que Sí, quería porque decir. recuerde que L es la suma vectorial de los operadores de momento angular del electrón 1, momento angular de orbital del electrón 1 y del electrón 2. Pero recuerden que estos operadores son complicados. ¿Se acuerda que son unas derivadas con respecto a teta y a phi? ¿Se acuerdan?
Entonces, es complicadito. Y lo mismo el L sub Z, que es una derivada con respecto a phi. No sé si usted lo recuerda. Entonces, en realidad son operadores diferenciales, en realidad, ¿no? ¿Sí? Y estas operaciones que estamos haciendo aquí, dice aquí, son única y exclusivamente resultado del álgebra de operadores. Es decir, cualquier operador cumple con estas propiedades que estoy aplicando acá. No solamente los multiplicativos, sino cualquier otro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Ya la clase que viene vamos a hablar de los símbolos de los términos atómicos del átomo de helio, ¿no? Lo que habíamos hablado de términos espectroscópicos del átomo de hidrógeno ya lo vamos a hacer para el átomo de helio, ¿no? Ya la clase que viene. Bueno, si no hay más preguntas, voy a parar la grabación.